Bueno, ante todo, buenos días. Quiero agradecer a Santiago y a todo el CREA Región Sur de Santa Fe por la invitación. Es un verdadero gusto estar acá. Ya creo que es la segunda vez que me toca estar en esta HAT de acá de Venado Tuerto. Bueno, para arrancar, como sabrán, vamos a hablar de lo que es un poco manejo de malezas en general, digamos, arrancando por lo que son malezas en trigo y por supuesto después siendo las malezas, el manejo de barbecho, muchas malezas importantes, y algo de lo que es manejo en soja y maíz como cultivos de verano. Rápidamente, un pequeño aviso. Yo desde el noviembre del año pasado dejé de formar parte de la Experimental Paraná de INTA, donde estuve 8 años, a quien le agradezco mucho la formación. Me permitió inclusive obtener el título de magíster en protección vegetal en La Plata, especializándome en malezas, y bueno, a partir de noviembre del año pasado, con un emprendimiento nuevo que se llama Organización Agroproductiva. Este GIF resume básicamente lo que es hoy por hoy la resistencia a herbicidas en muchas malezas. Y resistencia a herbicidas en malezas requiere ya hablar de un sistema de control de malezas, en los cuales uno de los parámetros importantes que tenemos es contener costos. O sea, con esta aparición de las malezas resistentes a ya no solo al glifosato, sino a varios herbicidas, se disparan los costos. Llegaron en algunos lotes a gastarse hasta $150 por hectárea para manejar malezas. Empieza a cobrar relevancia lo que es el manejo de residuos, de carryover, o sea, muchos herbicidas que empiezan a generar pérdida o disminuciones de rendimiento, efectos fitotóxicos en los cultivos siguientes a donde yo apliqué el herbicida. No es lo mismo aplicar alguna sulfonilurea en anguil, por ejemplo, donde tenemos suelos totalmente arenosos y esa residualidad se puede prolongar mucho en el tiempo, que en suelos en Entre Ríos, donde tenemos suelos que tienen hasta 4% materia orgánica y más de un 30% de arcilla morillonita, que es la que más SIC tiene. Por lo tanto, las residualidades disminuyen sensiblemente de esos herbicidas. Y después, que empieza a ser muy relevante la disminución del impacto ambiental. Empezamos a tener una fuerte presión de la sociedad respecto al manejo que hacemos, al uso que usamos de muchos herbicidas. Eso es muy importante. Inclusive tenemos ya el espejo de lo que es Uruguay, que Uruguay tiene una cuenca lechera sobre un río que está al norte de Montevideo, y se empezó a detectar, por ejemplo, que a la entrada de esa cuenca lechera había 0,5 partes por billón de atracina y a la salida había 0,18. Entonces eso motivó a que se prohibiera la atracina en Uruguay y surge la necesidad de buscar un herbicida que sea alternativo al reemplazo de la misma. Se lo encontró, vamos a ver cuál es, y hay algunos desarrollos en Argentina que van tendiente a buscar herbicida que lo puedan buscar en cierta manera reemplazar o superar y a su vez que tengan un menor impacto ambiental. Vamos a arrancar. Malezas y herbicidas en trigo. Vamos a hablar rápidamente un poco de lo que es competencia de malezas en el cultivo y cuáles son los herbicidas registrados. Algo para tener en cuenta, digamos, que por ahí muchas veces hemos dejado de hablar, pero son los periodos críticos de competencia en los diferentes cultivos, que básicamente es el periodo libre de malezas, el periodo de tiempo en el cual el cultivo debe estar libre de malezas para que no se registren pérdidas importantes en el rendimiento. Básicamente, en el trigo se resume que el cultivo tiene que estar limpio de malezas al llegar al encañazón y al salir de encañazón, porque de lo contrario, si hay una competencia antes o sobre todo después, pueden registrarse importantes pérdidas de rendimiento. Y eso me sirve también para determinar y definir cuál es la residualidad que yo le tengo que pedir a un herbicida, no solamente para trigo, sino para otros cultivos, para soja o maíz. Y por ejemplo, al usar un herbicida preemergente, su residualidad debe cubrir el periodo que va desde emergencia hasta el periodo de encañazón. Eso es también lo que se llama en la jerga periodo de competencia temprana. Y en cambio, cuando voy a usar un herbicida de acción postemergente, no debo irme más allá de ese periodo para no tener pérdidas en el cultivo. O sea, como tiempo máximo para entrar, no debo irme de ahí, sino ya el cultivo lo va a penar con pérdida de rendimiento. Y esto se habló mucho hoy, digamos, obviamente los cultivos que están creciendo en buen nivel, con buenos niveles de fertilización, son más tolerantes a la acción de las malezas, a las competencias de las malezas, y obviamente, algo en referencia al slide anterior, en la medida que más tardamos en entrar a controlar malezas, mayores van a ser las pérdidas que vamos a registrar en el cultivo. Estas son a grandes rasgos las malezas de hoja ancha que pueden tener en el cultivo de trigo.
Antes uno ponía esto y decir, bueno, era de acuerdo a la zona, podían tener una u otra, pero empiezan a cobrar relevancia en el cultivo las brasicáceas, por ejemplo, el nabo, la colza o la nabolsa, el nabón, la mostacilla. ¿Por qué? Porque se están volviendo resistentes a herbicidas, no solo a glifosato, sino a herbicidas hormonales, sino también a inhibidores de la ALS. Este es el estado en el cual tenemos que reconocerlas, saber reconocerlas y poder manejarlas y controlarlas en este estado. Este es un ejemplo de una de las malezas que es resistente ya a herbicidas. Fíjense que tenemos Raphanus sativus, nabón, resistente a ALS, Brassica napus y Brassica rapa, nabo, nabolsa ya resistentes a no solo a glifosato, sino a inhibidores de la ALS. Tenemos ya Brassica rapa resistente a glifosato, inhibidores de la ALS e herbicidas hormonales, 2,4-D y dicamba. Y después, lo que yo les decía, la mostacilla resistente a ALS también. Este es el reporte de mostacilla que se hizo en Entre Ríos el año pasado, en la zona del sur del departamento de Paraná. Y otra de las malezas muy importante, que ya algo anticipó hoy Adrián, digamos, que es muy importante y que está generando mucho inconveniente, es ryegrass. Ryegrass resistente también a glifosato, a inhibidores de la ALS en algunas zonas, y también por ahí ya hay ruido respecto a inhibidores de la SSASA, cletodina en algunos casos y FOP en algún otro. Los herbicidas recomendados dentro de los hormonales. Empieza a cobrar relevancia este herbicida que está recomendado para trigo, pero hasta hace un tiempo la verdad que no lo teníamos en cuenta. Y vamos a ver para qué maleza. Y después fíjense acá el paquete de herbicidas que tenemos. Fíjense que para muchas ALS están las mostacillas, que eso ya está dejando de ser efectivo en muchos lados. Los herbicidas que decíamos planteados para el manejo de gramínea, en este caso avena y ryegrass. Y empiezan a aparecer, sobre todo para el manejo de ryegrass, algunos herbicidas que por suerte dan una mano, sobre todo herbicidas de acción residual, como puede ser el piroxasulfone, que puede estar solo, sobre todo para planteos que tienen cebada, donde el flumoxacin afecta a la misma, y en mezcla con flumoxacin para usarlo, por ejemplo, unas 2 semanas antes del cultivo de trigo, y es un muy buen herbicida residual, o sea que inhibe los nacimientos de la maleza y a las 2 semanas puedo sembrar el cultivo sin problemas. Es una mezcla comercial. Flumoxacin per se tiene también control, un 80% de control de lo que es ryegrass, pero en la mezcla el piroxasulfone refuerza el control del mismo. El más conocido es Fierce. Y Yamato si viene solo el piroxasulfone. Exactamente. Y acá, bueno, esto pensando un planteo en control de ryegrass en el cultivo de trigo, puede ser unos 7 a 15 días antes, piroxasulfone con flumoxacin, que es el planteo ideal porque estoy frenando los nacimientos, inhibiendo los nacimientos. Si ya tengo nacimientos al momento previo a sembrar el cultivo, por ahí es bueno usar herbicidas de acción desecante. En ese orden, paraquat con dirón, lo que es cerillo, lo pondría como primero en el ranking, segundo paraquat y quizás tercero lo que es glufosinato, siempre con aceite metilado para aumentar la eficacia de los mismos y luego aplicar este herbicida de acción residual. Los graminicidas, para los que estén pensando en graminicidas, obviamente lo que es aloxifop, cletodin con la salvedad que van a tener que esperar 2 semanas para sembrar el cultivo. Si bien no son herbicidas de acción residual, cuando sembramos una gramínea inmediatamente después puede haber, depende de las condiciones ambientales que se den, pueden haber un efecto de pérdida o disminución del rendimiento, pérdida de planta y a la larga disminución del rendimiento del mismo. Son herbicidas básicamente que se degradan por acción microbiana, reitero, no tienen actividad residual en el suelo, pero en el caso particular de sembrar inmediatamente después una gramínea, si está bastante seco las condiciones ambientales, aplican el herbicida y siembran inmediatamente después, si viene una lluvia,
se incorpora ese herbicida a la solución del suelo, al agua del suelo, y puede absorberlo las plantas y generar algún tipo de pérdida. 2 semanas para cultivos invernales, por las bajas temperaturas, tenemos que darle 2 semanas a los microorganismos para que degraden. Y en caso de cultivos estivales, sorgo, maíz, 15 días. Esto acá, carfentrazone más 2,4-D, el planteo que se comienza a hacer para controlar lo que son los nabos resistentes. Como son resistentes a 2,4-D, en posemergencia se agrega un herbicida de acción desecante que es carfentrazone. Y 15 días antes se puede usar flumaxacin. ¿Puede ser que el 2,4-D perjudica el carfentrazone? No, en este caso particular, no. Digamos, en general, a ver. Es buena la pregunta porque es un herbicida de acción desecante. Y el 2,4-D, un herbicida de acción sistémica. En el caso particular de los PPO, el tiempo en el cual tardan en causar el efecto quemante es quizás de unos 3 días, 4, dependiendo de las temperaturas. Entonces eso le permite entrar al herbicida sistémico sin problema. Si vos vas a hacer, por ejemplo, paraquat o cerillo, que es paraquat con diurón, con cualquier herbicida sistémico, sí, ahí sí va a haber antagonismo y va a inhibir la entrada del herbicida sistémico por la rapidez que tiene el herbicida en actuar. Entonces, al quemar tan rápidamente la hoja, bloquea la acción del herbicida sistémico. Al respecto, es una consulta interesante porque muchos me han dicho, mira, yo he probado 2,4-D con cerillo, por ejemplo, y me anda mucho mejor que 2,4-D solo. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Fue la calidad de la aplicación. Cuando hicieron la mezcla, la cobertura fue tan mala, digamos, que le permitió al 2,4-D actuar, entrar y actuar. Pero si la aplicación de la calidad de la aplicación es muy buena, no debería haber respuesta al 2,4-D. Sí. Sí, es lo mismo que dije para carfentrazone. Al ser un PPO y al ser un herbicida desecante, pero la acción es más lenta, entonces permite al herbicida sistémico entrar. De hecho, la mezcla de HIT con glifosato a 35 gramos es recomendada por la compañía porque el glifosato aumenta la velocidad de absorción del PPO. Sí. Digamos, el caso de trigo, por lo menos, a ver, no sé la gente de la compañía si lo está desarrollando, nosotros datos nuestros propios, digamos, que no cuenta como recomendación, sino como dato de investigación, por lo menos lo hemos hecho 15 días antes y no ha habido problemas con el cultivo. Pero para hacerlo tenés que consultarle a la compañía. Y estos son los efectos que puede tener carfentrazone en posemergencia. Es un herbicida registrado, pero van a encontrar esos efectos, pero quédense tranquilos que no va a generar pérdida en el cultivo en caso de que lo tengan que usar. Momento de aplicación de diferentes herbicidas. Sobre todo el tema está en los herbicidas hormonales. Tolerancia de los hormonales es el periodo de macollaje. 2,4-D, clorpiralit, fluroxipir, aminopiralit, se puede ir casi hasta encañazón sin ningún tipo de problema para el cultivo. Lo que es picloram y dicamba, no irse del periodo de macollaje. Si se van de ahí, van a tener aborto de flores que redunda en pérdida de rendimiento. Ahora vamos a hablar un poquito de manejo de malezas en barbecho. Perdón, y acá me quedó una parte que me estoy acordando, que lo pasé de largo. Esto acá. Estos son herbicidas ACCASA, sobre todo FOP, que están recomendados para el control de raigrasa en posemergencia. En caso de que se escapen el cultivo, tienen opciones. Pinoxadem, una marca más conocida es Axial, y está puesto en orden de eficacia. El más efectivo quizás y que le permite entrar hasta raigrases de 6 macollos de tamaño, 800 mililitros, Pinoxadem. En segundo lugar, iodosulfurón, Husar, la marca como más conocida, hasta 4 macollos, y Merit, el Peroxulam, hasta 2 macollos, de pelitos a 2 macollos. Esas son las opciones que tienen en caso de que tengan escape de raigrasa en posemergencia, pero son caras, eso ténganlo en cuenta. Ojalá, lo mejor es no tener que entrar con estos herbicidas porque va a producir un aumento de los costos porque son caros, efectivos pero caros. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de manejo de malezas en barbecho.
Vamos a hablar un poco de lo que es capín, Echinoclea colonna, Echinoclea cruzgali. Por supuesto que amaranthus, porque es la vedette en todas las zonas donde básicamente hacemos agricultura, está presente. Algo de rama negra, algunas cositas rápidas, más como un llamado de alerta que hablar algo de manejo. Y por supuesto ryegrass, pero en este caso ya en planteos para barbecho de cultivos de verano. Rama negra es una maleza que emitimos un reporte conjuntamente con la Universidad de Rosario, en los cuales tenemos sospecha de resistencia a ALS. Puntualmente puede estar en las sulfonilureas, en las traciolpirimidinas, o sea, se me ocurre metsulfurón, se me ocurre diclosulam, como los que están perdiendo eficacia. No digo que no actúan todavía, pero lo que empezamos a ver es que ya las residualidades empiezan a disminuir y en muchos casos la eficacia comienza a bajar. Y eso hace que se comience a aumentar el uso de un herbicida que es muy bueno, que es barato, inclusive se lo usa para cultivos que no está recomendado en el barbecho largo, que es la atracina. Que vamos a ver que la atracina, como dijimos al principio, es uno de los herbicidas que a nivel ambiental puede tener muy alto impacto, y voy a presentar algunos trabajos de algún herbicida que puede ser alternativo, pero bueno, el uso de atracina está creciendo, a pesar de que obviamente no está recomendado para cultivos como soja, por ejemplo. Pero los barbechos largos se están incorporando y mucho, sobre todo de la mano de la caída de la acción de los inhibidores de ALS fundamentalmente. En cuanto a rama negra, fíjense la diferencia entre 2,4-D más dicamba más 2,4-D solo. La diferencia que vemos que el dicamba, a pesar que es un herbicida hormonal y por ahí no tiene acción residual, vemos que en el caso de rama negra inhibe los nacimientos de coniza y entonces 60 días después de la aplicación vemos esta diferencia entre un 2,4-D más dicamba más un 2,4-D solo. Acá el dosis a 200 centímetros cúbicos, 200. Si quieren tener el mismo efecto que 2,4-D tienen que irse a 400 o 500 dicamba, solo, ¿no? Y obviamente el 2,4-D lo que hace es sobre todo actuar lo que ya está emergido. Sobre lo que está verde, ahí actúa, no tiene casi efecto residual, que sí lo tiene el dicamba. Y esto es lo que pasa en planteos donde, por ejemplo, se empieza a cuestionar el uso del glifosato. Tenemos en Entre Ríos un departamento que es Gualeguaychú, que ya prohibió el uso del activo en toda su zona urbana. Pero el tema es que en esa zona urbana, o en ese ejido urbano, quedan hectáreas agrícolas. Hay una empresa muy grande que tiene en la zona 20.000 hectáreas y le quedan 400 dentro de ese ejido urbano donde no puede usar glifosato. Entonces nosotros empezamos a hacer algunos ensayos en los cuales, por ejemplo, usamos 2,4-D y dicamba solos, sin glifosato. Este es el testigo absoluto. Y fíjense que acá está marcada naturalmente la raya en la cual divide. Acá no se aplicó herbicida y está todo cubierto de coniza. Y acá hay otra maleza que cuando le agregamos glifosato a la mezcla desaparece. Esta maleza es peludilla, la monchaeta. Estamos viendo que el que está empujando en peludilla es el glifosato, no los herbicidas hormonales, por ejemplo. Entonces eso también algo a ver y a empezar a evaluar qué es lo que pasa con la población de maleza cuando sacamos el glifosato. No es tan sencillo como sacarlo y nada más. Esto, por ejemplo, lo que yo les decía. Ya no es como antes, empezamos a ver pérdida de residualidad en lo que es diclosulam, por ejemplo, son menores en muchas zonas. En Entre Ríos, por ejemplo, en Uruguay también se está dando esta pérdida de eficacia, esta pérdida de residualidad. Hay muchas diferencias también en las formulaciones. Las formulaciones premium de diclosulam, por ejemplo, el Spider, vemos diferencias con otras formulaciones quizás un poco más barato, pero también que tienen menor eficacia. Eso presten la atención porque hay diferencia entre las marcas. Bueno, en caso de controles tardíos, en los cuales tenemos una alternativa que teníamos antes, era el doble golpe, aplicación de un herbicida hormonal, 7 o 10 días después un herbicida de acción desecante. El hormonal, el más importante, el que mejor andaba, el 2,4-D, desecante había varios, hay varios, HIT, puede ser flumoxacin, paraquat con dirón, cerillo, son varias las opciones, carfentrazone mismo. Y después aparecieron alternativas como lo que es diclosulam con Arilex, comercialmente la mezcla se llama Texaro, que tiene muy buena eficacia, se puede hacer 4 días antes de la siembra de soja, lo que sí, nunca se le ocurre hacerlo arriba de la soja. Porque mucha gente piensa que es como el diclosulam. Nosotros en Entre Ríos
cuando había problemas, se escapaba la rama negra en el cultivo, teníamos el cloranzulam, pacto o diclosulam. Y muchas veces, a pesar de que no estaba recomendado, elegíamos usar diclosulam porque tenía más eficacia. Y la soja, si bien tenía efecto fitotóxico, la verdad nunca perdimos una soja por efecto diclosulam. Pero no se le ocurre hacerlo con esta mezcla porque va a pasar esto. Bueno, esto en otra foto. Y después, alternativas, por ejemplo, como puede ser saflufenacil, HIT, dosis ya de 70 gramos, acá de 100, pero bueno, entramos casi con 1 metro de altura de rama negra, que a 70 gramos nos permitió eliminar situaciones de 25 o 30 centímetros de rama negra sin doble golpe. Para soja no está recomendado, es importante, creo que la recomendación sale de 50 gramos, ¿está por salir o no? A 70 gramos. Bueno, entonces ahora a 70 gramos lo van a poder usar. Es interesante, nos permite escindir también del doble golpe. Se puede, bueno, como dijo ahí Federico, se puede usar para soja y también para maíz no hay restricciones. Es hasta 100, hasta 120 gramos, por ejemplo, sin problemas y con un muy buen control de rama negra, y a esas dosis, por lo menos nosotros ya de 70 gramos, tenemos una resistibilidad de 20 días para Amaranthus. No es como flumioxazin o sulfentrazone, pero da una mano en el caso de usarlo para el control de Amaranthus como herbicida residual. Eso en cuanto a rama negra, a grandes rasgos, la alternativa que tenemos para manejo en barbecho. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es ryegrass, también para manejos alternativos para barbecho. Es una maleza que ya empezó a emerger en diferentes zonas, ya a marzo empezó a emerger. En Entre Ríos está tardándose, pero la zona de Pergamino ya, inclusive ya arrancó la emergencia del mismo, un poco más anticipado respecto al año pasado. Y el principal flujo de emergencia va a estar hasta fines de julio, principio de agosto, 15% restante, agosto, septiembre, y ahí un piquito puede estar del 5% en octubre. Pero el principal flujo de emergencia está dando ahora. Nosotros probamos una serie de ensayos que eran, ya hace un par de años, herbicidas, inhibidores de la ALS y otros que no lo eran. Vimos, en el caso de los inhibidores de ALS, lo que es On Duty, por ejemplo, Imazapyr y Imazapyr, la misma combinación que lo contiene, que es Mayoral, por ejemplo, también, muy buena eficacia dentro de los inhibidores de la ALS. Por supuesto, lo que es Ligate, clorimurón con sulfomedrón, también funcionó muy bien. Fíjense lo que es Fines y lo que es metsulfurón. Obviamente no tienen eficacia para el control de ryegrass, porque es bajo el control, pero piénsenlo a la hora de usar, por ejemplo, el mesulfurón para un barbecho como como ryegrass para verdeo. Fíjense que está controlando casi el 50%. Cuidado con eso. Y después, fuera de los inhibidores de ALS, tenemos también algunos herbicidas que nos dan una mano. Clomazone, es muy interesante el control que tiene para barbecho largo. Experimental acá, todo lo experimental acá que ven es el piroxasulfone, solo en diferentes dosis y en mezcla con flumioxazin. Ese metolacloro también es interesante, mezclas de atracina con ese metolacloro para planteos medios de media a baja infestación es interesante, no es para despreciarlo. Y esto para mostrar algunas fotos, testigo absoluto, testigo apareado y la eficacia del herbicida. Lo que yo les decía, bueno, clomazone, On Duty, Mayoral, flumioxazin, FIR, Sumisoya y varias marcas de flumioxazin, piroxasulfone solo, y bueno, como les mostré anteriormente, lo que era la mezcla también ahora de justamente de estos dos, piroxasulfone con flumioxazin para el control de ryegrass. Con preemergentes, tecnología STS en el barbecho largo, lo que puede ser Ligate, clorimurón con sulfometurón, también tiene acción sobre coniza. En sojas no STS puede ser flumioxazin, como dijimos también piroxasulfone, atracina con S-metolacloro para planteos de media a baja infestación, terbutilacina con clomazone. Esta terbutilacina es quizás el herbicida que yo les decía que
por lo menos ensayos que yo tengo que son de un solo año, hay que seguir probándolo, es bastante promisorio pensando en reemplazarlo para algunas malezas donde es importante la atracina, porque tiene un efecto inclusive superador en algunos casos y, como yo le decía, tiene menor impacto ambiental. Y obviamente lo que es cualquiera de estos tres es muy buen preemergente para lo que es coniza también, pensando en barbechos largos, ¿no? Ahora que manejo con posemergentes, o sea, no voy a residuales y quiero entrar con clethodim, con aloxifop. En general van a funcionar bien los dos, aloxifop y clethodim. Cuando ya está más macollado, cuando tiene 7, 8 macollos, clethodim supera un poco a lo que es aloxifop. Y las mezclas de glifosato y aloxifop, primero, no han sido antagónicas. No ha habido respuesta, digamos, no ha habido diferencia entre el aloxifop solo y aloxifop con glifosato. Con clethodim sí hubo un pequeño incremento de la eficacia versus clethodim solo. Hay como un sinergismo en el caso del glifosato. Y después, cuando ya se van planteos de segunda quincena de agosto, septiembre, ya con un graminicida solo no es suficiente, hay que usar un graminicida. 7, 10 días después, máximo 15 días, un herbicida desecante. Lo que le dije antes, paraquat-condirón primero, cerillo, paraquat solo y glufosinato en un tercer orden, digamos, siempre con aceite metilado. Y otra pregunta que siempre se repite es, en las diferentes zonas, es qué pasa cuando hago graminicidas y herbicidas hormonales. Las mezclas. Yo no les recomendaría que mezclen lo que es graminicida, FOP o DIM con 2,4-D, MCPA o dicamba. La peor combinación es FOP con 2,4-D. Los FOP son todavía más afectados que los DIM en la mezcla. Pero en los dos, tanto FOP como DIM, hay antagonismo. No vemos ningún problema con piclorán, con tordón, con lontrel, con estarane, con los picolínicos. No hay ningún inconveniente en mezclar ya sea FOP o DIM con estos herbicidas hormonales. No con 2,4-D, que puede hacer hasta un 35% disminuir la eficacia del graminicida. Vamos a hablar un poquito de lo que es Amaranthus. Ustedes saben que hay básicamente dos especies, que es Palmeri y Amaranthus hybridus o el viejo Amaranthus quitensis. Uno exótico, se cree que vino de Estados Unidos, que es el Palmeri, velocidad de crecimiento de hasta 7 centímetros por día. Acá en Argentina 3 centímetros, lo que hemos medido, 3,5. Y en general se ha quedado restringido a zonas de Córdoba, Santa Fe, donde son importantes, pero por suerte han quedado ahí. En el resto del país en general el que está causando grandes problemas es el hybridus. El hybridus arrancó siendo resistente a ALS, clorimurón y macetapir a fines del siglo pasado ya, podemos decirlo. De Amaranthus palmeri resistente a ALS, Amaranthus híbrido, y acá comienza el gran problema, cuando se vuelve, por ejemplo, el Amaranthus híbrido resistente al glifosato. Ahí se nos complicó todo. Amaranthus palmeri resistente al glifosato, Amaranthus hybridus resistente a herbicidas hormonales, reporte del año pasado, del colega Eduardo Cortés y de la Ferrera de la ONL. Y acá tenemos Amaranthus hybridus con resistencia a glifosato y a herbicidas hormonales, resistencia múltiple. Esa es la situación en cuanto a resistencia en el caso de Amaranthus. Cómo ha ido creciendo, fíjense, en un saltito en 4 años, la forma en que creció en las diferentes zonas del país. 0,66 plantas por metro lineal de surco, pérdida de 11% del rendimiento en el cultivo de maíz, 10,5 plantas por metro lineal, 91% disminución del rendimiento de maíz, la pérdida que puede generar esta maleza. En soja, 0,33, un 17%, 10,5, 79% de disminución de rendimiento. Piensen en una planta aislada que puede generar hasta 600.000 semillas por planta. Piensen en un herbicida residual que controla el 90%. Si me controla el 90%, me están quedando todavía 60.000 semillas potencialmente de
generar esto, y con pérdida de 10,5 por metro lineal tengo un 80% de disminución de rendimiento en soja, por ejemplo. Es una planta de una maleza de días cortos. A medida que se acortan los días, pasa de vegetativo a reproductivo. Cuando es mucha la presión en el lote, puede haber 6 flujos de emergencia o más desde octubre hasta marzo. Obviamente cada flujo de emergencia es más petizo porque cada flujo de emergencia se está produciendo con un día más corto, por lo tanto van quedando cada vez más chiquitos. Se pueden dar extremos de mayo, junio, julio, temperatura de 2 o 3 días de 30 grados, darse los nacimientos y tener plantas florecidas que caben en la palma de la mano, porque obviamente los días son de pleno invierno, días muy cortos. Y esto se está empezando a ver mucho. Amaranthus. Amaranthus sobreviviente del año anterior. En Coniza empezamos a ver esto en rama negra, plantas que no estaban florecidas al momento de la cosecha del cultivo, lo normal se da mucho en soja. Al no estar florecidos pasa a la cosechadora, los corta, queda un toconcito que desarrolla hoja en el otoño e invierno y en primavera pasa esto. Una planta anual que pasa a ser bianual. ¿Por qué? Porque no llegó a florecer, entonces sobrevive un año más para dejar descendencia, dejar semilla. Entonces cuando ustedes van arriba, ven arriba, tiene 5 o 6 centímetros de altura. Con cualquier herbicida lo controlo, pero por más que lo queme el herbicida después, cualquier herbicida es lo recomendado, ¿no? Después va a rebrotar porque abajo tiene ese tanque de combustible de raíces que le permite rebrotar. Y se está empezando a dar esta situación. Manejo de Amaranthus en soja. Básicamente las novedades que tenemos ya son las conocidas. Flunoxacin, sulfentrazone, piroxasulfone, en un primer orden, digamos, en un primer escalón. En un escaloncito por debajo lo que puede ser S-metolacloro, metribuzin. Atracina también es interesante todavía como herbicida residual y también como herbicida de acción desecante. Bueno, ahí quedamos. Ahí está. Ventazón tiene que estar muy chiquito. El basagrán tiene que estar muy chiquito, digamos, como para tener en post-emergencia, hablando de eso, eficacia, ¿no? No, nulo. O sea, primero que ya naturalmente es bastante tolerante a los herbicidas hormonales y con 2DB es muy escaso el control. Otra alternativa puede ser diflufenicam, es interesante a dosis de 300 como herbicida residual, bastante interesante. Otro viejo conocido, pendimentalil herbadox, también muy interesante, la eficacia residual todavía un poquito caro, pero es una alternativa muy interesante para rotar. Piroxasulfone, como hablábamos, ya un par de compañías los tienen ahora y lo va a tener alguna que otra compañía, lo va a tener seguramente en breve. Y esto algunos rápidamente de lo que es esta herbicida que yo les decía que era la terbutilacina. Es interesante, esto es un dato que me cedió gentilmente Mauro Mortarini, un colega de la zona oeste de Buenos Aires. Fíjense que él logró 120 días después de la aplicación controles del 93% de Amaranthus con este herbicida, un lote que iba a soja. Está recomendado hasta 60 días antes de la siembra de soja este herbicida. Hay que tener en cuenta estas condiciones: 52% de arena, 2,2 de materia orgánica. Para la zona de América, por ejemplo, donde son estos datos, es poca arena todavía. Puede encontrarse lote de 65 hasta 80% de arena. Pero bueno, esto es importante también para que tengan en cuenta las residualidades. Es imposible encontrar estas residualidades en Entre Ríos, norte de Santa Fe, con 2, 3, 4% de materia orgánica o 30% de arcilla. Se reducen sensiblemente por la capacidad de retención que tienen los suelos, ¿no? Pero después, estas son fotos de Entre Ríos. Fíjense, soja que está a la vera de la ruta 11 que une Diamante con Victoria, una zona, digamos, productivamente agrícola muy buena de la provincia. Y este año vimos esta situación, realmente era preocupante la cantidad de escapes de Amaranthus que había. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a los datos, y una zona donde normalmente, por la productividad que tiene la zona, se hacen o se tienden a hacer buenos manejos con herbicidas preemergentes, con herbicidas residuales. Pero cuando vimos cuál había sido la realidad del año, vimos un noviembre, media 91,
llovió 161. Diciembre, media 91, llovió 290. Enero 111, llovió 275. Entonces, en esa situación no hay herbicida residual que se resista, digamos. Eso también son situaciones muchas veces climáticas con las cuales no podemos lidiar, digamos, son ajenas a nosotros. Y después, un trabajo interesante que hicimos este año y que, bueno, también está basado en los resultados que tuvieron otros colegas como Papa y Tuesca hace un par de años, en los cuales, a priori, cuando uno habla de Amaranthus y doble golpe, dice, la verdad que no es muy buena la eficacia que puede haber porque la cantidad de brotes que tienen 10 centímetros, 15, tienen un sinnúmero de brotes que cuando uno seca las hojas le permite rebrotar. Sin embargo, nosotros lo probamos y tuvimos resultados muy aceptables unos 20 días después de la aplicación del segundo golpe y relativamente aceptable 45 días después de la aplicación. Con lo cual, en una situación extrema, donde tengo el Amaranthus muy pasado de tamaño, los herbicidas de acción postemergente no los controlan más allá de los 8 o 10 centímetros, nos parece una alternativa de emergencia, claramente de emergencia, a la cual se puede llegar a recurrir. Y acá ven algunas alternativas, fíjense lo que es luego de una aplicación de picloram, un lote que iba a maíz, se hicieron estos herbicidas de secante, que en general funcionaron bien, hubo alguna respuesta al coadyuvante, pero lo tiro como una alternativa obviamente, de rescate en el caso de ir a maíz o a soja, ¿no? Y después, algo que se está empezando a ver y mucho, es en controles de postemergencia de Amaranthus en soja. Primero, tengan cuidado con los coadyuvantes que van a usar. Si usan coadyuvantes como aceites vegetales metilados, aceites minerales que otorgan mucha penetración a la mezcla de herbicidas, sobre todo al Fomesafem, en lotes con baja humedad ambiental, por debajo del 40%, con mucha insolación, mucha radiación, puede llegar a haber, no siempre se da, pero a veces pueden llegar a tener este problema. Si ustedes sacan, por ejemplo, el MSO y dejan una organosilicona solo, un alcohol etoxilado, el efecto fitotóxico sobre el cultivo es mucho menor. Pero también presten mucha atención a la humedad. Traten de siempre aplicarlo con humedades por encima del 40%, porque si no puede haber riesgo de esta situación. Sí. No, pega menos que el Fomesafem, puede pegar un poco menos la maleza también. Pero, a ver, primero son situaciones que si estás pasado de tamaño, 80%, 90%, es un poco menos también, pero no tiene menos fito sobre el cultivo y a su vez casi no tiene residualidad tampoco. Benazolín en mezclas con Fomesafén o con Lactofen te amplía la ventana de 8 a 10, 12 centímetros. Ese es el efecto que tiene. ¿Cómo? No hay ningún reporte de resistencia a Fomesafén. Acá no, en Bolivia sí, por ejemplo. Marcelo, ¿podés repetir la pregunta? Porque los que están mirando por internet se pierden la pregunta. Perdón, era la diferencia entre Fomesafén y Lactofen en cuanto a eficacia. Bien. Fomesafén tiene un poco más de eficacia sobre la maleza, un poco más de fito sobre el cultivo, y Lactofen un poco menos sobre la maleza y menos fito sobre el cultivo. Así a grandes rasgos sería Bien. Te quedan 5 minutos, Marcelo. Estamos complicadísimos entonces. Dejemos la pregunta para el final. Bueno, un poquito también rápidamente de lo que es Lactofen, por ejemplo acá, y cuando incorporamos el uso de reversores. Básicamente reversores son herbicidas, mejor dicho, activos que tienen una mezcla de activos que lo que hacen es disminuir el efecto fitotóxico y vemos que funcionan bastante bien. En algunos casos inclusive incrementan el rendimiento como máximo hasta 200 kilos la respuesta, ¿no? Por suerte, digamos, vemos también, a ver, ¿por qué digo por suerte esto? Porque por ahí la situación puede parecer un poco preocupante, pero vemos también lotes como estos. Fíjense, diferencias de manejo, alambrado de por medio, en los cuales acá se ve un excelente control de amaranto y acá no. Pero eso me está indicando que cuando uno ajusta las tuercas y hace un correcto manejo puede tener estos resultados. En maíz tenemos la mezcla de piroxazole con flumaxacin. Es muy interesante, selectiva para maíz y muy interesante en cuanto al control de Amaranthus. Biciclopirone también es una alternativa muy interesante para el control de gramíneas y el control de Amaranthus. En posemergencia de maíz, lo que mejor puede dar una mano es lo que es topramezone, Convey, digamos que quizás el más
efectivo y el que con plantas un poco tasadas me puede brindar un control aceptable de lo que es un escape de Amaranthus del maíz. Bueno, los datos de terbutilacina también que eran bastante interesantes en cuanto al control de lo que es esta maleza. Y ahora vamos a ver una situación en la cual tenemos un maíz de primera, sembrado en fecha de primera, y el residual que yo voy a usar, la eficacia que tiene que tener, me tiene que cubrir apenas el 20% de los nacimientos de Amaranthus que se produjeron. El resto me lo va a producir el cultivo con la propia competencia por luz que le va a hacer. Entonces lo que yo le tengo que pedir es que me cubra, fíjense que sembrando el 8 de septiembre, con una emergencia del 15 de septiembre, del 15 de septiembre al 21 del 10, que me cubra la residualidad de herbicida y donde solamente se van a producir el 20% de nacimientos de Amaranthus. El resto, ya el cultivo va a adquirir un tamaño de desarrollo tal que va a competir con la propia maleza. En cambio, cuando nos vamos a una situación de posemergencia, mejor dicho, maíz tardío, ahora el residual tiene que controlarme el 40% de los nacimientos, una vez emergido el cultivo, y a su vez tengo que hacer algo con el 60% previo. Alternativas que tengo: overlapping, solapamiento, 25 días antes de la siembra aplico un herbicida residual, y el día de la siembra aplico otro herbicida residual o previo, unos días previos, de manera tal que cuando comienza a decaer la residualidad de este herbicida, aplico el segundo herbicida residual que me va a cubrir hasta el periodo B6, B7, donde ya termina el periodo crítico de competencia de malezas y ya el cultivo empieza a competir con la propia maleza. Y si no, bueno, y esto es en Entre Ríos un dato muy elocuente. Fíjense acá, lactofen con un MSO, 15 centímetros de altura y solapamiento. Diferencia. Y la otra alternativa, algo que se habló mucho hoy, cultivos de cobertura, por ejemplo en maíces tardíos, una alternativa excelente. Para ir finalizando, Echinocloa, Echinocloa colona, Echinocloa cruzgali, Echinocloa colona resistente a glifosato y Echinocloa cruzgali resistente a glifosato e inhibidores de ALS. Imacetavir, por ejemplo, Imazapic y Imazapir, las resistencias que detectamos el año pasado, múltiples, algunos biotipos que la tienen solo y otros con glifosato. Una cosa interesante en el caso de esta maleza es que en el maíz, por ejemplo, cuando empieza a competir en B4, 80 plantas por metro de surco te pueden producir una disminución del 20% de rendimiento. En B1, cuando tiene una hoja. Cuando el maíz ya tiene 4 hojas, si los nacimientos de la maleza se producen ahí, apenas disminuye un 5%, por el tamaño que ya tiene el cultivo. Ya compite sin problema con la maleza. Este es el manejo en Echinocloa en soja. Los herbicidas que hemos hecho, fíjense que en general hay muchos herbicidas que funcionan muy bien. En lotes que tienen mucho problema de lo que es Echinocloa es interesante, con mucha presión de Echinocloa es muy interesante lo que es clomazone como residual. Es muy interesante la eficacia. Se usa mucho en lotes arroceros. Está recomendado para soja y para arroz. Y es una de las mejores maneras de controlar los capines cruzgali resistentes a glifosato y a ALS en Entre Ríos con clomazone. Y reitero, se puede usar en soja. Muy bueno para lo que es Gramarrode, Cloris también y para leucine también. Después, si no hay problemas de resistencia, lo que es On Duty, Interfil, Imazapir solo, metolaclor en dosis de 1,5 funcionan todavía muy bien para el control. Ligate también, muy interesante para el control como residual de lo que es Echinocloa. Y fíjense la caída que tenemos en eficacia cuando nos vamos a suelos donde hay resistencia a ALS con lo que son las imidazolinonas. Fíjense, pasamos de control del 90% a controles del 70%. Clomazone con fluoxacin, Imazapir, piroxasulfone con fluoxacin, pensando en este caso también en Echinocloa y en lo que es Amaranthus, y acá también esta mezcla pensando en Echinocloa y presencia de Amaranthus. Y estos son los herbicidas de acción postemergente.
La eficacia, fíjense la diferencia, la ganancia que hay cuando usamos un coadyuvante, MCO, aceite vegetal metilado, y este acá es un coadyuvante específico para el uso de graminicidas, que es el Integrum. Y ya para cerrar con esta parte, ya cierro con esto, manejo de Echinocloa en maíz. El gran problema que tenemos con Echinocloa es acá, en los maíces tardíos. Esto es un maíz sembrado el 10 de diciembre. Fíjense que la cobertura de suelo que hace este maíz es muy escasa y la maleza ya comenzó a emerger a fines de septiembre, principio de octubre. Entonces, esta es la diferencia entre usar un preemergente y no usar un preemergente. Y esto es cuando también me anticipo mucho al preemergente. Si lo hago 30 días antes de la siembra y me cayeron 200 milímetros, cuando tenga B3 o B4, el estado del cultivo en cuanto a malezas va a ser ese, en cuanto a Echinocloa. Si lo hago 3 días antes, por ejemplo, va a ser este. Fíjense resultados con bicicloperone más S-metolacloro, piroxosulfone con fluoxacin, en cuanto, en este caso, a gramíneas. Tienen carbazone con ixosalbutal, adengo, funciona muy bien, pero hay que prestarle atención a las dosis, hay que subir dosis. Hay que irse a 400 por lo menos para tener una eficacia, sobre todo que sea consistente en los diferentes lotes para el control de Echinocloa. Y acá también bicicloperone con ese metolacloro ya con el maíz sembrado. Y bueno, esto era también los resultados que teníamos con terbutilacina. Esto es interesante. Fíjense que este lote es Echinocloa cruzgali. Entonces uno ve esto y dice, está, con 1 litro de cletodin ya está, ya lo controlo. De hecho es así. El tema es que a los 20, 25 días van a tener que repetir el litro de cletodin. Y 25, 30 días después lo van a tener que repetir. Cuando entran en esta situación, hay sojas que se comen hasta 3 a 4 aplicaciones de graminicida en postemergencia. Es muy difícil cuando se escapa y tiene este estado de desarrollo. Echinocloa cruzgali es más complicado que colona, ténganlo en cuenta. Y bueno, esto es lo que yo les decía en el caso de terbutilacina, que tuvo resultados bastante interesantes en mezcla con S-metolacloro, inclusive comparándolo con herbicidas como bicicloperone, que hoy pueden ser como testigo químico para el control de gramíneas. Bueno, esto es parecido, el razonamiento es parecido a lo que es el control con Amaranthus. Las alternativas que tenemos para el manejo de Echinocloa en siembras tardías, básicamente, lo que yo les decía. Fíjense, maíz en siembra tardía, maíz sembrado en octubre, esta es la cobertura que tiene en diciembre del lote. Esto, el maíz sembrado en noviembre, y este un maíz sembrado en diciembre, y la fruta pertenece a los primeros días de enero. Marcelo. Así que bueno, con esto ya termino, así que bueno, si hay alguna pregunta quedo a disposición, así que bueno, muchísimas gracias por la atención.